Buenas noches, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la teoría de los juegos. Bueno, la teoría de los juegos es fundamental para comprender cómo los individuos y las organizaciones toman decisiones estratégicas. Su origen se remota a 1944 con el trabajo pionero de John von Neumann y Oscar Morget, quienes formalizaron los principios de esta disciplina. Es importante destacar que sus aplicaciones son diversas y abarcan desde la economía y la biología hasta la política y la informática, lo que muestra su relevancia en múltiples campos. La teoría de los juegos pues es una rama de las matemáticas que estudia las interacciones estratégicas entre aguantes racionales. Y estas están aplicadas en la economía, biología, política, computación, entre otros. Conceptos básicos. La base de datos están compuestas por varios. Bueno, la base de datos están compuestos por varios conceptos. Para entender la teoría de los juegos, debemos familiarizarnos con sus conceptos básicos. Los jugadores son los individuos o entidades que participan en el juego y cada uno tiene un conjunto de estrategias posibles. Las recompensas o pagos dependen de las estrategias elegidas, tanto para ellos como por sus componentes. Además, distinguimos entre juegos cooperativos donde se permite la formación de coaliciones y juegos no cooperativos donde los jugadores actúan individualmente. Bueno, en este caso, pues los jugadores son los agentes que toman decisiones en el juego. Y la estrategia es que son los planes de acción que los jugadores pueden seguir. En este caso, pues los pagos son las recompensas que reciben los jugadores basadas en las estrategias elegidas. Los juegos cooperativos versus los no cooperativos son juegos donde los jugadores pueden formar coaliciones y compartir beneficios frente a juegos donde no se permiten la colaboración. Tipos de juegos. Los tipos de juegos son fundamentales para analizar las diferentes dinámicas estratégicas en los juegos simultáneos. Los jugadores deben tomar decisiones sin información sobre las elecciones de los otros, lo que aumenta la incertidumbre. En, cons- en constante, los juegos secuenciales permiten a los jugadores observar y responder a las elecciones previas. Además, en los juegos de suma cero, las ganancias y pérdidas de los jugadores están directamente relacionados, mientras que en los juegos de suma no cero, es posible que todos ganen o pierdan, lo que introduce una mayor complejidad en el análisis. Bueno, en este caso, pues vemos que los juegos simultáneos son todos los jugadores que eligen sus estrategias al mismo tiempo sin conocer las elecciones de los demás.
Los juegos secuenciales son los jugadores que eligen sus estrategias en un orden específico, conociendo las elecciones previas. Los juegos de suma cero son lo que un jugador gana, el otro lo pierde. La suma de suma no cero, los pagos no necesariamente suman cero, todos pueden ganar o perder. Equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash, nombrado en honor al matemático John Nash, es un concepto central de la teoría de juegos. Se define como un conjunto de estrategias en las cuales ningún jugador puede mejorar su resultado cambiando su estrategia de manera unilateral. Asum- Asumiendo que los demás jugadores mantienen sus estrategias. Asumiendo que con los demás jugadores mantienen sus estrategias. Este equilibrio es crucial porque nos permite predecir resultados estables en juegos estratégicos. Un ejemplo clásico pues es el dilema del prisionero, donde todos los individuos se enfrentan las decisiones de cooperar o traicionar al otro. Bueno, en este caso pues vemos que este es un conjunto de estrategias donde ningún jugador puede mejorar su pago cambiando unilateralmente su estrategia. La importancia de esto es que proporciona una predicción estable sobre el resultado del juego. El dilema del prisionero. Bueno, el dilema del prisionero es uno de los ejemplos más ilustrativos de la teoría de juegos. En este juego, dos prisioneros enfrentan la decisión de confesar o no confesar un crimen. Si ambos no confiesan, reciben una sentencia mínima. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa es liberado mientras que el otro recibe la sentencia máxima. Si ambos confiesan, ambos reciben una sentencia moderada. El equilibrio de Nash en este juego es que ambos prisioneros confiesan, ya que esta estrategia minimiza el riesgo de recibir la máxima sentencia, aunque no es el resultado óptimo en términos de pagos totales. Juegos de estrategia mixta. En algunos juegos no existe una estrategia pura que domine a todas las demás. En este caso, los jugadores pueden recurrir a una estrategia mixtas donde eligen sus acciones basándose en probabilidades. Un ejemplo clásico es el juego de piedra, papel, tijera, donde no hay una opción dominante y los jugadores deben aleatorizar sus elecciones para evitar ser predecibles. Este tipo de análisis añade una capa de complejidad a la teoría de juegos y es útil en situaciones donde la incertidumbre y la variabilidad son altas. Juegos de Juegos repetidos y reputación. Los juegos repetidos son aquellos que se juegan múltiples veces, permitiendo a los jugadores aprender y ajustar sus estrategias basándose en las interacciones previas. Em, En estos juegos, estrategias de equilibrio como ojo por ojo pueden fomentar la cooperación sostenida. Además, la reputación juega un papel crucial, ya que las decisiones pasadas de un jugador pueden influir en las expectativas y comportamientos futuros de los otros jugadores. Este enfoque es esencialmente relevante en entornos donde las interacciones son continuas y la confianza es esencial. Bueno, como vimos en el tema del día de hoy, entendemos que la teoría de juegos es una rama de las matemáticas, de la economía que se encarga de estudiar cómo tomar decisiones diferentes individuos o grupos cuando sus resultados dependen también, pues, de las
de las decisiones de otros. En este tipo de situaciones se analizan las interacciones estratégicas, es decir, escenarios donde cada participante debe pensar no solo en lo que hará, sino también en lo que los demás podrían hacer. Esta teoría fue desarrollada formalmente, como se lo mencionaba al inicio de la clase, en 1944, por los dos matemáticos que se mencionaron, por John y Oscar, quienes publicaron la obra Theory of Game and Economic, considerando la base de esta disciplina. El objetivo principal de la teoría de juegos es comprender y predecir el comportamiento de los individuos cuando enfrentan decisiones estratégicas. Este permite analizar situaciones en ámbitos como la economía, la política, la biología, la administración de empresas y la informática. Gracias a esta teoría es posible diseñar estrategias que ayuden a obtener mejores resultados cuando existe competencia o cooperación entre diferentes participantes. Dentro de la teoría de juegos existen conceptos fundamentales que permiten analizar las situaciones estratégicas. El primero son los jugadores, que representan a las personas, empresas u organizaciones que participan en la toma de decisiones. Cada jugador cuenta con diversas estrategias, que son las acciones o decisiones posibles que puede tomar durante el juego. Dependiendo de las estrategias elegidas por todos los jugadores, se generan los pagos o recompensas que, que representan los beneficios o los resultados obtenidos por cada participante. Además, los jugadores pueden clasificarse como cooperativos cuando los jugadores pueden colaborar entre sí y formar alianzas para obtener beneficios compartidos. O no cooperativos cuando cada jugador actúa de forma individual buscando maximizar su propio beneficio. También existen diferentes tipos de juegos dependiendo de la forma en que los jugadores toman sus decisiones. En los juegos simultáneos, todos los jugadores eligen sus estrategias al mismo tiempo, sin conocer las decisiones de los demás, lo que genera mayor incertidumbre. En cambio, en los juegos secuenciales, los jugadores toman decisiones en un orden determinado, pudiendo observar pues las acciones previas de otras participantes antes de decidir. Otra clasificación importante es la de juegos de suma cero, donde los que gana un jugador lo pierde otro. Por otro lado, en los juegos de suma no cero, las decisiones pueden generar beneficios o pérdidas para todos los jugadores al mismo tiempo, lo que abre la posibilidad de cooperación y resultados más complejos, como lo estábamos mencionando. Uno de los conceptos más importantes dentro de esta teoría es el de equilibrio de Nash, que pues en este caso pues representa una situación en la que ninguno de los jugadores puede mejorar su resultado, cambiando su estrategia de manera individual, siempre que los demás mantengan sus decisiones. Este equilibrio es fundamental porque permite predecir resultados establecidos en los juegos estratégicos. Un ejemplo clásico, pues es el que mencionábamos hace un momento, que en este caso, pues es el dilema de prisionero, en el cual dos personas, pues deben decidir si cooperar o traicionar al otro. Aunque ambos obtendrían un mejor resultado cooperando, el equilibrio muestra que racionalmente, pues ambos tienden a traicionar para evitar un castigo mayor. Pues, y además, la teoría de juegos incluye el análisis de estrategias mixtas que ocurren cuando no existe una estrategia única que siempre sea la mejor. En estos casos, los jugadores utilizan probabilidades para decidir entre varias opciones. Por ejemplo, un ejemplo común es el de
pues el que mencionábamos de piedra, papel o tijera. Otros aspectos importantes es el estudio de los juegos repetidos, que ocurren cuando la misma situación estratégica se presenta varias veces entre los mismos jugadores. En este caso, pues las decisiones pasadas influyen en el comportamiento futuro de los participantes. Aquí aparece pues el concepto de reputación, ya que los jugadores pueden cooperar o castigar dependiendo de las acciones previas de los demás. La teoría de los juegos tiene múltiples aplicaciones en la vida real. En economía se utiliza para analizar las competencias entre empresas, las subastas y los mercados. En la política ayuda a entender estrategias electorales y procesos de negociación entre gobierno o partidos. En biología se aplica para estudiar el comportamiento evolutivo de las especies. También es muy utilizada en informática para el desarrollo de algoritmos inteligentes artificiales y sistemas de decisiones automatizados. Gracias a estas aplicaciones, la teoría de juegos se ha convertido en una herramienta fundamental para analizar problemas complejos y mejorar la toma de decisiones estratégicas en distintos ámbitos. Bueno, como vemos, pues la teoría de los juegos es una herramienta fundamental para comprender cómo las personas, las empresas y las organizaciones toman decisiones cuando sus resultados dependen también de las acciones de otros. A lo largo del estudio de este tema se puede pues observar que las decisiones estratégicas no se toman de manera aislada, sino considerando diferentes escenarios posibles, reacciones de los demás participantes y las consecuencias de cada acción que puede generar. Por esta razón, la teoría de juegos permite analizar de manera estructurada situaciones de competencia, cooperación y conflictos que ocurren constantemente en la vida real. Y pues uno de los aspectos más importantes de esta teoría es que proporciona conceptos y herramientas para comprender mejor las interacciones estratégicas. Elementos como los jugadores, las estrategias y los pagos permiten modelar situaciones complejas y analizar las posibles decisiones que puede tomar los participantes. Asimismo, el estudio de los diferentes tipos de juegos, como los juegos simultáneos, secuenciales, de suma cero y de suma no cero, ayuda a identificar cómo cambian las decisiones dependiendo del contexto en el que se desarrolló la interacción. Otro aporte clave de la teoría de juegos es el concepto de equilibrio, especialmente el equilibrio de Nash, que explica cómo los participantes pueden llegar a a una situación estable donde ninguno tiene incentivos para cambiar su estrategia de manera individual. Este principio permite predecir resultados en diversas situaciones estratégicas y entender por qué en algunos casos las personas toman decisiones que, aunque no son las mejores para todos, resultan racionales desde el punto de vista individual. Por ejemplo, como el dilema de prisionero, que muestran claramente cómo las decisiones individuales pueden afectar el resultado colectivo. Además, pues la teoría de juegos demuestra que en muchos casos la cooperación puede generar mejores resultados que la competencia pura. En situaciones donde las interacciones se repiten, la confianza, reputación y la estrategia a largo plazo pueden fomentar comportamientos cooperativos que beneficien a todos los participantes. Esto muestra que la toma de decisiones estratégicas no solo depende de obtener beneficios inmediatos, sino también en considerar las relaciones futuras y las consecuencias de las acciones actuales. La importancia de la teoría de los juegos
radica en sus múltiples aplicaciones en diferentes áreas de conocimiento, desde la economía y la política hasta la biología y la informática. Esta teoría permite analizar problemas complejos y diseñar estrategias más eficientes para la toma de decisiones. En un mundo cada vez más in- interconectado, donde las decisiones de unos influyen directamente en los resultados de otros, comprender los principales de la teoría del juego se vuelve una herramienta esencial para enfrentar desafíos, mejorar las cooperaciones y lograr resultados más estratégicos y racionales. La teoría de juegos tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversos campos. En economía se utiliza para analizar mercados y diseñar subastas. En biología ayuda a entender cómo las estrategias em, evolutivas de diferentes especies. En política es la información sobre estrategias electorales y procesos de negociación. En computación es fundamental para para el diseño de algoritmos y el desarrollo de inteligencias artificiales. Esta versatilidad demuestra la importancia de la teoría de juegos como herramientas para la toma de decisiones estratégicas en múltiples contextos. Bueno, al igual, para concluir, pues, este tema, podemos decir que la teoría de juegos es una herramienta muy importante, para entender cómo las personas y las organizaciones toman decisiones cuando sus resultados dependen también de las acciones de otros. A lo largo de este tema analizamos cómo cómo en muchas situaciones de la vida real no basta por pensar únicamente en lo que uno quiere hacer, sino que también es necesario considerar lo que podrían hacer los demás participantes y cómo esas decisiones pueden influir en el resultado final. También vimos que la teoría de juegos nos permite estudiar diferentes tipos de situaciones estratégicas mediante conceptos como los jugadores, las estrategias y los pagos. Estos elementos ayudan a representar escenarios donde existen competencias, cooperaciones o incluso conflictos entre los participantes. Además, aprendimos que existen distintos tipos de juegos, como los juegos simultáneos, secuenciales, de suma cero y de suma no cero, los cuales permiten analizar cómo cambian las decisiones dependiendo del contexto y de la información que tienen los jugadores. Otro punto importante fue comprender el equilibrio de Nash, que explica cómo los jugadores pueden llegar a una situación estable donde ninguno tiene incentivos para cambiar su estrategia de manera individual. Este concepto nos ayuda a entender
porque muchas veces las personas toman decisiones que parecen no ser las mejores para todos, pero que resulta racionales cuando cada jugador busca proteger su propio interés. El ejemplo del dilema del prisionero nos mostró claramente cómo las decisiones individuales pueden afectar el resultado, pues el resultado colectivo. Asimismo, analizamos que en muchos casos la cooperación puede generar mejores resultados que la competencia, especialmente cuando las se repiten a lo largo del tiempo. Factores como la confianza, la reputación y la experiencia previa pueden influir en que los jugadores deciden colaborar en lugar de competir constantemente. Esto demuestra que la toma de decisiones estratégicas no solo depende de los beneficios inmediatos, sino también de pensar en las consecuencias a largo plazo. Es importante destacar que la teoría de juegos tiene aplicaciones en muchas áreas como la economía, la política, la biología, la informática y la administración. A esta teoría podemos analizar problemas complejos, comprender mejor el comportamiento de las personas y diseñar estrategias más eficientes para enfrentar diferentes situaciones. Por, por lo tanto, estudiar la teoría de juegos no solo nos ayuda a entender conceptos teóricos, sino que también nos brinda herramientas útiles para tomar mejores decisiones en la vida profesional y personal. Algún ejemplo que les pueda dar es como la competencia entre dos empresas. Imaginemos pues que existen dos empresas que venden el mismo producto. Por ejemplo, refrescos, cada empresa debe decidir si bajar el precio de su producto o mantener el precio actual. Si los dos mantienen el precio, ambas empresas obtienen buenas ganancias. Si una baja el precio y la otra no, la que baja el precio atrae más clientes y ganará más dinero, mientras que la otra perderá pues ventas. Si las dos bajan el precio, ambas venderán más, pero ganarán menos dinero porque el precio es menor. En esta situación, cada empresa debe pensar no solo en lo que quiere hacer, sino también en qué decisiones tomará la otra empresa. Esto es precisamente lo que estudia la teoría de juegos, como las decisiones de un jugador afectan a los demás y como cada participante in- intenta elegir la mejor estrategia posible. Este tipo de análisis ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas, anticipar el comportamiento de sus competidores y entender qué acciones pueden generar mejores resultados. Ideas para La idea de este ejemplo es que se demuestra que muchas decisiones en el mundo real funcionan como un juego estratégico, donde cada participante debe analizar no solo sus propias opciones, sino también las posibles acciones de los demás. Por eso la teoría de juegos es una herramienta muy útil para comprender la competencia, la cooperación y la toma de decisiones en diferentes áreas. Bueno.
Esto sería todo por el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda sobre el tema. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero haya quedado claro el tema del día de hoy. Y nos vemos la siguiente clase.